Así que la sesión de hoy trata, como dije, sobre los planes inclusivos de igualdad de género. En primer lugar, nos gustaría entender qué es un plan inclusivo de igualdad de género y por qué deberíamos hacerlo. ¿Cómo paso de un plan de igualdad de género a un plan inclusivo de igualdad de género? Luego explicaremos nuestra metodología, cómo pueden utilizarla y, por supuesto, les daremos algunos ejemplos concretos. Pero quizás antes de llegar a eso, Ana, ¿te gustaría explicar la relación entre Amaltea y nosotros? ¿O ya está hecho? ¿O cómo prefieres proceder? ¿La explico? ¿La explico? Sí. Malta está colaborando con Jack y Vania en la implementación de esta herramienta para poder desarrollar esos planes que tienen esta perspectiva interseccional. No solo valorando la diversidad entre hombres y mujeres, sino también teniendo en cuenta otras características que también tienen que ver con esto. Actos de discriminación como por ejemplo la edad, una clase social, una raza, y estamos incorporando todo eso en los planes que estamos desarrollando aquí en España. Muy bien. Gracias. Gracias, Ana. Entonces, para empezar, como dijimos, nos gustaría en primer lugar entender básicamente qué es un plan de igualdad de género inclusivo. Como dijo Ana, un plan de igualdad de género inclusivo incluye más aspectos como la edad, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la cultura, incluso la ubicación geográfica, porque tiene mucho que ver con la cultura que llevamos cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Porque cada uno de nosotros es más que solo una persona, es más que solo un género, hombre, mujer o lo que sea. Llevamos más con nosotros y eso también lo hacemos en el lugar de trabajo. Así que si un plan de igualdad de género quiere ver correctamente a los participantes, al público, está bien, tiene que tomar en consideración todas estas identidades sociales que cada uno de nosotros tiene. Además, ¿qué aporta un plan de igualdad de género adecuado en la empresa? En primer lugar, permite una mejor personalización. Analizas y comprendes mejor a tu propia gente. Eso significa que puedes entender mejor las necesidades de tu gente, cómo puedes abordar esas necesidades, cómo puedes tener un plan de igualdad de género mejor, cómo puedes ser más adecuado, de mejor calidad y por supuesto el impacto es mayor. Eso significa que literalmente los recursos que tú destinas a tu plan de igualdad de género, el retorno de la inversión, que puede ser dinero, tiempo, resultados, impacto, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque ves mejor a tu gente, comprendes mejor a tu gente. Así que, entonces, la idea es esta. ¿Cómo hago eso exactamente? Lo que pasa es que básicamente ya tienes tu plan de igualdad de género, pero ahora necesitas una herramienta realmente buena. ¿Cómo puedes recopilar los datos para informar mejor tu plan de igualdad de género? Y por supuesto necesitas algo de consultoría, experiencia y recomendaciones. Eso te da un plan de igualdad de género inclusivo. Entonces, tienes tu plan de igualdad de género, ya lo estás implementando, añades más información, recopilados de manera sistemática, junto con la consulta y las recomendaciones. Eso te da un plan de igualdad de género muy bueno e inclusivo. Ahora, ¿cuál es esta herramienta? ¿Cómo puedo obtener todos estos datos? Aquí es donde entramos nosotros hoy. Proponemos, estamos trabajando con el Navigator, el Divestment Inclusive Navigator, que en realidad es una herramienta basada en evidencia. Es una herramienta muy potente que te permite recopilar datos
de más de 30 dimensiones diferentes y del lugar de trabajo y de cuestiones transversales. Por supuesto, está científicamente validada, es ciencia aplicada, herramienta validada por la Agencia de Innovación de Suiza, está basada, los datos que obtienes se basan en los empleados, en las opiniones de los empleados, lo que significa que los usuarios finales, si puedo usar esta palabra, de tu plan de igualdad de género, y por eso es tan importante, te ayuda a comprender mejor, a ver mejor las necesidades, las ideas de tus empleados, porque sin dejar de mencionar que es anónimo y los resultados son confidenciales. Y por supuesto, al final recibes un certificado de uso que ya puedes ver aquí. Entonces, ¿cuáles son las barreras que aborda Navigator? Pues varias barreras, como barreras culturales, barreras organizacionales, discriminación, sesgos relacionados con el poder, el bienestar también, porque el bienestar y cómo se sienten las personas en el trabajo está relacionado con todas estas barreras potenciales e incluso barreras familiares y personales. ¿Por qué? Porque a veces miramos estos planes de igualdad de género solo desde el punto de vista estructural, desde un punto de vista organizacional, lo cual está bien, tenemos que hacerlo, pero con esto vamos más allá y profundizamos en cada uno de los empleados. Quizás un empleado tiene, no sé, un problema familiar, por ejemplo, una guardería para los hijos. Si la empresa lo sabe, entonces tal vez pueda desarrollar una acción o actividad al respecto. Esa es la idea principal. Entender mejor a nuestra gente, a los empleados, al personal y ver cómo podemos abordar esto. Por supuesto, toda esta información se combina con los datos demográficos que ya tienes en el trabajo. ¿Por qué? Porque esto puede dar una visión en profundidad, un análisis del problema, puede ofrecer un análisis pormenorizado a nivel de los diversos factores demográficos actuales. Por ejemplo, como dijimos, género, edad, nivel jerárquico, antigüedad, nivel educativo. Y también con Navigator puedes ver lo que está ocurriendo por departamento o por ubicación. ¿Por qué? Porque a veces vemos empresas que tienen varias sucursales o departamentos y después de eso tendremos una discusión. Abordan estos planes de igualdad de género de manera horizontal, lo que significa que se pierden los detalles, se pierden elementos importantes, lo que puede estar ocurriendo en un departamento. Por ejemplo, el departamento A de administración puede no tener exactamente los mismos problemas que el departamento B, por ejemplo, el departamento de ventas. Así que si tenemos un plan central de calidad ciego y defectuoso, entonces abordan estos problemas de manera horizontal, lo que significa que se realiza mucho esfuerzo, se invierten muchos recursos, pero los resultados no son óptimos. ¿Por qué? Porque no se puede ver todo. Por eso, y eso es lo que proponemos. Proponemos un enfoque dirigido, basado en datos, en prioridades, en actividades que puedan orientarse para abordar mejor las necesidades de su personal, de su fuerza laboral. ¿Cómo funciona este Navigator? Bueno, en realidad es bastante simple. El Navigator está compuesto por un total de 30 preguntas, 25 de las cuales se enfocan específicamente en los obstáculos organizacionales y las otras 5 restantes se centran en los obstáculos personales. Entonces, lo que se hace es que el personal recibe 30 preguntas como la que pueden ver en su pantalla y solo tienen que hacer clic en
en dos opciones, la barrera más importante y la menos importante. Así que 25 o 30 preguntas. Cada pregunta consiste en una combinación de 5 barreras y en cada pregunta tienes que hacer clic 2 veces, una vez a la izquierda y otra a la derecha. La opción de la izquierda es la barrera más importante de esas 5. Como puedes ver en la pregunta, haces clic en cuál es la más importante y la menos importante para ti, para el empleado. ¿Por qué esto? Porque cada pregunta consiste en una combinación de barreras que están representadas de manera equitativa en su conjunto. ¿Por qué? Porque no queremos tener sesgos, no queremos guiar a las personas a elegir una barrera sobre otra. Así que aseguramos, como dijimos, anonimato, confidencialidad, pero también ausencia de sesgos. No guiamos a las personas, no influimos en lo que dicen, por eso es así. Entonces, de manera sencilla, 30 barreras, 30 preguntas. Como puedes ver, todo lo que tienen que hacer es hacer clic 2 veces en cada pregunta, uno a la izquierda, uno a la derecha. Y en la parte inferior de la pantalla puedes ver la barra de progreso. Así podrán ver su progreso en este cuestionario. Y, por supuesto, el usuario siempre puede retroceder a la sección anterior si es que desea cambiar de opinión o cualquier otra cosa. Como ya hemos mencionado, ¿qué ofrece exactamente este cuestionario? El navegador, en primer lugar, te ofrece un mapeo muy detallado y basado en evidencia de 30 dimensiones que puede alimentar, puede informar tu plan de igualdad de género inclusivo. Además, te da una clasificación, prioridades, dónde debería poner mi atención primero, qué es más importante para mis empleados. De esta manera, usted podrá obtener una clasificación detallada de las prioridades, lo cual le servirá como una guía fundamental sobre la forma exacta en que puede desarrollar un cuestionario de 30 preguntas. Se trata de un sistema de peso simple con un solo conjunto de datos. Este proceso es sumamente eficiente, ya que solo le tomará entre 5 y 7 minutos completar la tarea por cada empleado de su organización. El resultado es que obtienes datos para estas 30 dimensiones y también obtienes prioridades, dónde enfocarte, dónde deberías invertir tu tiempo, recursos y atención y, por supuesto, guías y recomendaciones. Y también recibes un certificado. Me parece que ya he comentado lo suficiente al respecto. Me parece que eso puede proporcionarte una serie de ejemplos útiles. Sí, puedo darte algunos ejemplos. Entonces, de las 25 barreras organizacionales más 5 barreras individuales, obtienes una selección, obtienes un ranking, qué es lo más importante, qué es lo menos importante. Luego, en tu informe, podemos darte muchos resúmenes de lo que está sucediendo en tu empresa. De las 25, aquí seleccionamos las 10 principales para una determinada empresa con la que estábamos trabajando. Así que aquí ves diferentes categorías, ves salud, ves igualdad, ves barreras de carrera mencionadas allí. Podemos ir más allá. Entonces, todas estas barreras, estas son las 10 más importantes dentro de esta empresa. Representan el 65,6% del total de barreras identificadas allí. Así que esta es una buena representación de las barreras que son importantes en esa empresa. Y este es uno de los resúmenes. Puedes obtener muchos resúmenes en diferentes formatos. Y los agrupas a través de una gran variedad de diferentes aspectos y dimensiones.
Así que esta es otra forma de agrupar. Por ejemplo, puedes agrupar por edad. Entonces, aquí ves que agrupamos menores de 35 años, entre 36 y 45 años, y mayores de 46 años. Y ves diferentes aspectos, diferentes enfoques y diferentes grupos. Eso significa que puedes profundizar en tu organización, en la edad, en la cultura, en los aspectos ya mencionados, de modo que puedas ser más enfocado y específico en tus políticas de diversidad, inclusión y también en las políticas de recursos humanos. También se puede hacer por departamento y profundizar. Como ya se mencionó, puedes tener muchísimos resúmenes, lo que significa que el navegador te permite profundizar en tu organización y tener una mejor visión de tu gente. Y esto ya se ha mencionado un par de veces. Entonces, ¿cómo creas tu plan inclusivo de igualdad de género? Sí, estoy bastante seguro de que todos ustedes están muy familiarizados con cómo desarrollar un plan de igualdad de género, pero conocen los pasos. Pero lo que me gustaría mostrarles aquí es que al tener estos datos sobre estas 30 dimensiones, pueden evaluar mejor lo que está sucediendo. ¿Cuál es la situación actual? Puedes tener esta perspectiva interseccional, el análisis de género interseccional y, por supuesto, puedes contar con tus datos. Los mismos datos los puedes usar en el paso 6, donde puedes monitorear, hacer seguimiento y mejorar el progreso. ¿Qué tan bien lo estoy haciendo? ¿Cómo hago eso? Es decir, ¿estoy en el camino correcto? ¿Por qué? Porque tienes datos analíticos. No solo tienes datos horizontales, hombre, mujer, etcétera. Entonces, lo que realmente decimos es que con estos datos los diagnósticos pueden ser mejores, son mejores, mucho mejores, más informados, más detallados. Incluso puedes tener un enfoque vertical, como mencionamos antes, por departamento, por ubicación, por género, por edad, por experiencia, etcétera. Así que puedes tener una resonancia magnética, puedes tener una radiografía muy buena, digamos, de tu organización, y eso significa que puedes tener una mejor base para cómo desarrollas tus actividades y cómo las monitoreas. Quizás estés familiarizado con esta matriz operativa. La usamos mucho cuando desarrollamos un plan de igualdad de género, un plan inclusivo de igualdad de género. Entonces, por ejemplo, tienes tu objetivo, lo que quieres lograr, cuál es tu meta, tu objetivo estratégico, digamos, aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones. En tu empresa, ¿cuáles son las acciones? Quizás quiero tomar una acción, dos acciones, etcétera. ¿Cómo lo sé? A partir de mis datos, de lo que mencionamos antes, las 30 dimensiones, el sistema clasifica, prioriza y ordena las prioridades. Así que ves que tengo un problema ahí, quiero hacerlo mejor. Así que los datos que obtienes pueden informar la actividad. Las actividades a las que quieres dirigirte, cómo se siente la gente, así puedes entender qué actividades puedes tomar, cuáles puedes usar basándote en esta información y luego, por supuesto, cuándo puedes hacerlo y los indicadores. En tus indicadores basados en estos datos, puedes tener indicadores cuantitativos y cualitativos. Los números no son suficientes. Si no entendemos a las personas, cómo se sienten, cómo piensan, cuál es su problema, a nivel organizacional y a nivel personal, no podemos tener la imagen completa. Así que con estos datos también puedes tener indicadores cualitativos, establecer el punto de referencia, establecer la línea base y, por supuesto, puedes hacer un seguimiento más detallado a partir de ese momento.
Y aquí quizá Jack pueda retomar y presentarles algunos ejemplos de la vida real, ejemplos de empresas con las que hemos trabajado. Sí, este es un aspecto muy importante también. No solo puedes profundizar más, sino que también, por supuesto, debe cumplir un propósito. Y el propósito de un plan de igualdad de género inclusivo, por supuesto, es cumplir con la ley, ya que en España es obligatorio tener un plan de igualdad general a partir de 50 personas. Así que este es el primer paso principal que debes dar, por supuesto, y que quizás ya hayas dado. Pero hay otro aspecto que a veces se olvida en la industria de recursos humanos, en los departamentos de RHH o en los departamentos de diversidad e inclusión. También debería estar conectado con los resultados de la empresa. Quiero decir, eso lo fortalece y también te ayuda a ser más sólido al presentarlo ante la dirección de la empresa. Y lo hemos hecho varias veces en muchas empresas, por supuesto, de las cuales aquí doy dos ejemplos. Lo hemos hecho en los Países Bajos, en muchos lugares, por supuesto, pero aquí tienes una organización en Holanda de 153 personas, donde puedes ver cuáles son los costos del navegador y de la consultoría, porque muchas veces nosotros combinamos no solo el navegador, sino que también hacemos algo de consultoría. Por ejemplo, obtienes los resultados y los comparas con tus políticas de recursos humanos. Y entonces ves diferencias. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a resolver esas diferencias? ¿Cómo vamos a cerrar esas brechas? Así que en total, esta empresa tuvo unos costos de 9,000 euros, lo que les trajo como beneficios 80,000 euros. En este caso hubo una disminución del 20% en el ausentismo. Esto fue porque pudieron mirar más a fondo en la organización para ver cómo les va a los hombres y a las mujeres, cómo les va a las diferentes edades, incluso cómo les va a las distintas culturas. En el aspecto de recursos humanos e inclusión de la diversidad, tuvieron un enfoque más dirigido y pudieron reducir su ausentismo en un 20%, como ya se mencionó. Así que cuando miras el retorno de la inversión es de 71,000 euros, dividido entre 10,000 da 7,1, lo cual es un gran resultado y esto también es algo que puedes demostrar a tu liderazgo. Escuchen, hicimos esto introduciendo el Plan General de Igualdad Inclusiva, o en este caso lo enfocamos en el ausentismo y aumentamos los resultados de la empresa en 7,1. Esta es una de las bases para las que puedes utilizarlo. Puedes usarlo para el ausentismo, también puedes analizar la cultura organizacional mediante el navegador de diversidad e inclusión. En este caso, era una empresa española con 494 personas. Hicimos el mismo ejercicio con el navegador de diversidad e inclusión, dándoles una buena calificación en sus diferentes barreras, lo que llevó nuevamente a un enfoque más dirigido y a un proceso más largo. También porque les tomó entre 3 y 5 años mejorar los resultados de la empresa, pero nuevamente con un retorno de inversión muy alto. Así que el mensaje principal aquí es que es muy práctico, basado en datos, científico y conduce a buenos resultados. Te vuelves más enfocado en tu empresa. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora estamos casi terminando nuestra presentación. 3 pasos sencillos para pasar de un plan general de igualdad a un plan general de igualdad inclusivo. Primero, cuando dices, está bien, queremos hacerlo, firmas un acuerdo con Amaltea, con nosotros, para hacerlo, y luego firmamos un acuerdo de confidencialidad, por supuesto, porque todo es confidencial, por supuesto. Luego utilizarás tu actual plan general de igualdad, si tienes uno, que supongo que sí, pero quieres mejorarlo. Así que usamos tu plan actual de igualdad general, tu plan actual de calidad general. Y luego lanzamos Navigator para mejorarlo o para convertirlo en un plan general de igualdad inclusivo. El tiempo total de implementación será de aproximadamente 1 mes y medio, desde el momento en que dices, está bien, sí, hagámoslo, hasta los resultados.
y los costos varían desde 340 euros, como puedes ver, para 50 personas, hasta 900 euros para 500 personas. Empresas, y cuando se trata de empresas más grandes, hablaremos sobre el precio. Eso debe establecerse primero. Así que estos son los 3 pasos que puedes seguir. Si quieres obtener más información sobre Navigator o el portafolio completo de servicios de Full Page Limited, por favor contacta a Maltea, en este caso, supongo que a Ana o a alguno de los miembros del equipo de ventas de Ana, y estaremos muy contentos de ayudarte con tu inclusión en general. Plan de calidad. Muchas gracias, Jack y Valia. Muchas gracias. Jack y Valia, gracias, Marta, por la traducción, que fue realmente buena. Y eso es todo. Como dijeron Jack y Valia, tenemos algunas preguntas. Nos gustaría aclarar que todo lo que se ha mostrado forma parte del diagnóstico que desarrollamos. Y como mencionaron Jack y Valia, esto incrementa el valor que tiene el plan, principalmente porque nos permite identificar las prioridades que tenemos cuando realmente establecemos un plan de acción. Y creo que también es muy importante trabajar en términos de selección de personal. Cuando la gente me dice que para ellos es muy importante venir a trabajar, por ejemplo, con la negociación, por ejemplo, que hay un grupo de mujeres de 20 años y otro grupo en mi empresa que tiene 50 años, por supuesto. Existen choques entre generaciones y son muy evidentes en la realidad de nuestras empresas. Ana María pregunta, ¿cómo podemos realmente tener un plan? Sabiendo que la legislación en España en realidad te exige tener 2 planes diferentes, uno de equidad y otro de LGBTQIA+. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Lo haríamos con un solo plan o cómo podríamos realmente trabajar con eso? ¿Un plan más amplio? ¿O cómo podríamos hacerlo? Por supuesto, tenemos que ser muy claros respecto a la legislación española. Tenemos que revisar muy detenidamente lo que se menciona allí. Pero creo que cuando tienes el navegador puedes matar 2 pájaros de un tiro, ¿cómo se dice? 2 pájaros. Así que tienes una muy buena visión general de las culturas y etnias. Así que creo que el navegador puede usarse como base para ambos planes. Y de hecho creo que con el Navigator mejoras ambos, especialmente para la comunidad LGBTQI. Si quieres tener una sección separada sobre esto, creo que necesitas saber más. Necesitas saber más porque los problemas que aquejan a esta comunidad siguen siendo graves y profundos, por lo que es necesario contextualizar esta situación dentro del ámbito laboral. Así que si tu pregunta es si tienes que tener 1 o 2 planes según la ley española, creo que Ana te responderá eso. Lo que quiero decir es que, como dijo Jack, con el navegador se pueden matar 2 pájaros de un tiro. Y créeme, es muy, muy importante no solo para la comunidad LGBTQ, sino también para todo el entorno laboral, porque se pueden observar muchísimas cosas. Si su fuerza laboral está preparada para aceptar por igual y, por ejemplo, sin discriminación, sin prejuicios, etcétera. 2 maneras, 2 direcciones, así que definitivamente puedes tener esto. Respondiendo un poco al CNE España, necesitamos planificar la disputa. El diagnóstico que ofrece el asesor puede ayudarle en el estudio de ambas situaciones porque al final necesita un diagnóstico sobre equidad, necesitas estudiar. Y lo mismo ocurre con la comunidad LGBTQA+. Así que necesitas eso. ¿Qué quiero? Así que el navegador te ayuda a pensar en eso. Así que la herramienta funciona, identificando qué es mucho más prioritario en mi organización y qué es menos prioritario cuando pienso en ello como trabajador. Entonces, las personas del colectivo LGBTQA+, tenemos un grupo diverso de personas.
para analizar a fondo lo que piensa y opina la gente hoy en día. O ellos piensan que esas son las prioridades o esa prioridad. Esto nos ayudará a desarrollar el plan y principalmente el plan LGBTQIA+.